principios de marzo de 1982, semanas después de la devaluación del peso y la retirada del Banco de México del mercado de cambios a mediados de febrero, el presidente López Portillo solicitó que se elaborara en forma discreta un estudio donde se analizaran todas las opciones de política económica para hacerle frente a la aguda, en cierto sentido atávica, problemática del peso y su valor respecto al dólar. Tan agravada por la salvaje especulación y fuga de capitales y con el consecuente deterioro de las finanzas públicas y de la balanza de pagos del país, que desde 1981 se había observado en México, pero que en los últimos meses de ese año y las primeras semanas de 1982 alcanzaba niveles inusitados. Es decir, México no contaba con un nivel económico estable y por ende el valor del dólar lo superó en una cantidad preocupante y el gobierno por lo que tuvieron que tomar medidas para detener el aumento del valor del dólar respecto al peso. En su último informe de gobierno, el presidente José López Portillo dijo: he expedido en consecuencia 2 decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca, ya nos saquearon. México no se ha acabado, no nos volverían a saquear. Esas fueron las palabras del presidente López Portillo al finalizar su último informe de gobierno en el año de 1982 y con el que se establecía por decreto presidencial la nacionalización de la banca. Lo anterior se sustentaba bajo el argumento de que la banca privada promovía la fuga de divisas y permitía el predominio de quienes llamó sacadólares y que habían llevado al país a una crisis financiera. En total fueron 49 bancos los nacionalizados. Cabe destacar que la medida no fue recibida por el sector privado y algunos grupos de críticos e intelectuales como algo oportuno, sino más bien oportunistas de parte de Portillo, de quien decían tenía únicamente interés de rescatar su periodo en un intento desesperado. Los banqueros finalmente recibieron una indemnización de 1.200 millones de dólares, la cual por cierto fue terminada de pagar hasta 1980. Cabe destacar que en sí la medida de la nacionalización fue breve, pues durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la banca volvió a privatizarse, en un hecho que generó aún más críticas para el entonces mandatario y para Portillo, pues esta ocasión la banca se otorgó principalmente a personas extranjeras. Como conclusión, podemos decir que la nacionalización de la banca fue una elección que en su momento fue útil, ya que evitó una mayor crisis financiera y frenó el aumento del dólar. Pero no fue suficiente para acabar con los problemas financieros de México, ni con una crisis futura. Así que podemos decir que fue una decisión regular, porque a la larga no ayudó lo suficiente, pero tampoco perjudicó al país.